Qué hermoso es poder cantar de la bondad de Dios en nuestras vidas y pues yo te animo a que tú puedas pensar diariamente cuán bueno ha sido Dios contigo, todas las cosas buenas que Dios ha hecho contigo, ¿no? Y lo más grande que Dios ha hecho en nuestras vidas es salvarnos en la cruz, ¿no? Pero luego de ello hay muchas cosas buenas que el Señor hace con nosotros. Así que piensa en cada cosa buena que hace el Señor en nuestras vidas y agradécele. Agradécele de todo corazón. Bien, ya que estamos en unas par de semanas de temas libres, no hay serie hoy día. Estaba meditando en qué podemos, ¿no? qué palabra necesita la iglesia. Y me acordé de un texto que marcó mucho mi vida cristiana, uno de los textos que me hizo reconsiderar muchas cosas de lo que antes en mi madurez hacía. Y para ello, ¿no? Tengo que decir, ¿no? Que todo hijo, ¿quiénes son hijos acá? ¿No? Todos somos hijos, ¿no? Todo hijo siempre pasa por algo, pasará y seguirá pasando, ¿no? Por la corrección de sus padres. Todo hijo pasa y seguirá pasando la corrección de sus padres. No hay hijo que no pase por la corrección de sus padres. Siempre el papá va a estar ahí, aunque el hijo diga qué cargoso este viejito, qué cargoso esta viejita. Siempre el hijo va a pasar por la corrección de sus padres. Siempre, ¿no? Yo ya tengo siempre a mi mamá que me dice, de sus primeras correcciones es afeítate. Lo más loco es que ayer mi papá me dijo lo mismo y me sentí ofendido porque me comparó con un terrorista. Pero siempre pasamos por la corrección de nuestros padres. Estamos constantemente pasando por esa corrección. No, una corrección que el día en que ya no estén la vamos a extrañar como no creo. No, pero siempre pasamos por la corrección de nuestros padres. Las correcciones que nuestros padres nos dan no son por espesos, no son por cargosos, es por amor, porque nos aman. Toda corrección de papá es porque nos ama. ¿Ok? ¿No? Ahora, la corrección causa tres cosas. Primero, evita que un hijo se desvíe de su camino. Si tú le preguntas a la gran mayoría de delincuentes, por no generalizar con todos, le preguntas ¿qué pasó? ¿Por qué te desviaste? Y te va a decir, por la corrección. Mis padres nunca me pusieron un freno. Si tú ves personas que están descarriadas de su camino y dices, oye, ¿tu papá nunca te dijo nada? No. Cuando no hay corrección, la persona o el hijo se puede desviar de su camino. Segundo, que un hijo pase vergüenza. Que un hijo pase vergüenza. Cuando un papá no corrige a su hijo, el hijo pasa vergüenza. No, yo siempre tengo a mi mamá que me dice, ¿no? Yo por tener el tabique desviado, ¿no? Y tener un hueso, siempre cuando mastico o cuando sorbo, genero ruido. Y mi mamá me corrige. Me dice, incluso cuando pasas la cena, pues a veces apago ya el micrófono, cuando pasas el vino de la Santa Cena, haces mucho ruido, hijo, me dice. Yo digo, madre, qué cargosa, le digo, ¿no? Pero es su corrección, ¿para qué? Para yo no pasar vergüenza. Jamás ella me va a corregir para yo pasar vergüenza. No, los que somos padres entendemos eso también, ¿no? Y tercero, es para que un hijo viva de la mejor manera. Cuando un papá corrige a un hijo, de repente, ¿sabes qué, hijo? Corrígete porque eres demasiado despilfarrador. Corrígete porque, vamos a decirlo, ¿no? Estás comiendo demasiado y eso no va bien para tu salud. Necesitas comer mejor, necesitas ahorrar más, es para que un hijo viva de la mejor manera. Entonces, esas son tres cosas que pasa la corrección. Ahora, vivimos en una sociedad donde la corrección a los hijos es como un atentado, entre comillas, a su autoestima. Hay una película, ¿no? Una película cómica, ¿no? Familiar, sí, no se preocupen, ¿no? Es de las que sí puedes ver en familia, donde en una escena de una de las familias, la mamá le está enseñando a contar al hijo, y el hijo le decía 7 más 8, él decía 35, y la mamá le decía, muy bien. Llega el papá y se queda
¿qué pasó? ¿Están haciendo matemáticas? Sí, 20 más 10, 60. Ah, el papá se queda así y la mamá le dice, no atentemos contra su autoestima, le dice. ¿Por qué? Porque corregir ahora se ve como que, ay, le vas a desmoralizar al pobre. Déjalo nomás, ya más adelante va a entender, no, más adelante el árbol torcido no lo puedes enderezar. Pero vemos que la corrección es como un atentado, ¿no? Pero ¿qué son las consecuencias? Las consecuencias son que hay mucha delincuencia hoy. Hay mucha delincuencia, vemos personas que sufren mucha vergüenza por sus actos y vemos también personas que por no ser disciplinadas no viven de la mejor manera. Ahora, como hijos de Dios, sí, el Señor nos acepta tal cual somos, tal cual llegamos. Todos hemos llegado a los caminos del Señor de diferentes maneras y el Señor nos ha aceptado, nos dice, ven hijo, eres tú acá bienvenido, ¿no? En la iglesia aceptamos, ven tal como eres. ¿Por qué? Porque entendemos que el Señor nos acepta tal como somos, pero Dios siempre nos lleva a su propósito y nos corrige diariamente. Y en toda la palabra encontramos a Dios diciéndonos, compórtate. Encontramos a Dios diciéndonos, compórtate. Entonces, ese es el mensaje de hoy. De Dios diciéndonos, compórtate. Así que vamos a orar para poder empezar este mensaje. Padre amado, gracias te damos. Señor, ayúdanos a entender lo que tú quieres enseñarnos. Ayúdanos a entender lo que tú quieres transmitirnos, Señor. Y ayúdanos sobre todo, Dios, a ser redarguidos por tu palabra. Enséñanos, Espíritu Santo, la verdad. Y llévanos, Señor, a esa luz que en nuestra vida necesita. Toda la gloria es para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Por lo general siempre doy 3 puntos, esta vez voy a excederme, voy a dar 5 puntos. Pero el primer punto es, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Hashtag Dios es nuestro Padre, ¿no? Y quiero que leas tú conmigo Efesios 5 del 1 al 2. Vamos a hacer algo expositivo de Efesios 5. Así que vamos a leer bastante. Efesios 5 del 1 al 2. Yo lo voy a leer, si tienes tu Biblia virtual, lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Pero puedes leerla en la versión que mejor se te acomode. Y si no, lo vas a leer en la pantalla. Efesios 5 del 1 al 2. Mientras lo vas buscando, este pasaje está en el libro de Efesios. Pablo le estaba escribiendo a la iglesia de Éfeso, le estaba escribiendo a cristianos. ¿Ok? Le estaba escribiendo a cristianos. Entonces, esta es una enseñanza y una corrección para cristianos. Aquí no está hablando a inconversos. A veces tergiversamos y decimos, no, esto es para los inconversos, para nosotros no. No. Está hablando a una iglesia, a la iglesia de Éfeso. O sea, le está hablando a cristianos. Entonces, Efesios 5, del 1 al 2, dice la palabra de Dios. Así que sean imitadores de Dios, pues ustedes son sus hijos amados. Sigan el camino del amor, así como Cristo nos amó y ofrendó su vida por nosotros como un sacrificio voluntario, cuyo agradable olor sube a Dios. ¿Qué dice la palabra? Sean imitadores de Dios porque somos sus hijos amados. Algo que debemos entender es que un hijo imita a su padre. Un hijo imita a su padre. A su madre también, pero a su padre también. Y ahí se echan la pelota a los papás. No, mira, te sacó eso a ti. No, mira cómo haces, te comportas, tu hijo reacciona igual. No. Pero un hijo siempre va a mirar a su papá y va a imitar a su papá. Y hay algo que nosotros tenemos que entender. ¿Quién es nuestro Padre? Es Dios. Ahora, tú puedes decir, oye, pero Dios es espíritu. ¿Cómo puedo imitar a Dios? Pues es sencillo, Cristo también es Dios. Y nosotros tenemos que imitar qué hizo Cristo cuando fue encarnado aquí. ¿Qué enseñó Cristo cuando estuvo aquí en la tierra? Entonces nosotros debemos imitar a Dios en todo. ¿Por qué? Porque un hijo imita a su papá. Un hijo va a imitar siempre a su papá, va a reaccionar como su papá, va a hablar como su papá, va a tener gestos de su papá. Ahora, nosotros tenemos al Padre más maravilloso del universo, que es nuestro Dios. ¿Cómo no querer imitar? Porque tal vez tú sí puedes decir,
O no, pero hay cosas de mi papá que yo jamás voy a hacer, ¿no? A mí se me ocurren un montón de cosas que no imitaría de mi papá. De repente puedes decir, no, hay un montón de cosas de mi mamá que yo no imitaría. Pero nosotros tenemos al Padre más maravilloso del universo, que es nuestro Dios. Imitémoslo. ¿Ok? Luego, tenemos que entender algo. Nuestro Padre nos ama y es por ello que nos corrige. Y yo quiero decirte esto. Cada vez que veas en la Biblia que Dios te ama, espera que Dios te corrija. Espera que Dios te corrija. ¿Te imaginas a un papá que no corrija a su hijo? El peligro que le puede meter. El hijo está correteando, está metiendo las manos a la corriente, está que se sube a los sillones y el papá lo mira. Es que no le digo nada, pobrecito. Luego cuando se cae, se rompe la cabeza, ay, se desesperan y todo. ¿Por qué? Porque no hubo corrección. Todo papá que ama a su hijo lo va a corregir. Le va a poner su estate quieto, le va a alzar la voz. ¿Por qué? Porque el papá necesita corrección. Ahora, dependiendo del grado del peligro del actuar del hijo, el papá va a actuar de manera más dura o más suave. ¿Te imaginas que el hijo esté encima de un muro, saltando, un niño de 2, 3 años? El papá no le va a decir, hijito, baja papi. El papá va a gritarle, le va a llamar la atención rudamente. Entonces, cuando tú sientas la corrección de Dios más dura en tu vida, agradécele porque Dios te está librando de un gran peligro que vendría. ¿Ok? Ahora, un hijo sigue el camino del amor imitando a Cristo. Cuando nosotros vemos que somos hijos de Dios, ¿no? El Señor nos corrige, nos ama, imitamos a Dios. ¿Imitamos a Cristo en qué? En el amor. Entonces, en nosotros como hijos de Dios, también en amor corregimos. Ojo, en amor. Se viene dando mucho esto de que ya no se está corrigiendo con amor, sino se corrige con cólera entre hermanos. Ya no ves a tu hermano y a cualquier error le empiezas a llamar la atención, pero no con intención de que tu hermano mejore, o tu hermano esté libre de peligro, o tu hermano viva mejor. No, lo llamas con la intención de sentirte bien de cómo estás llamando la atención a alguien. Lastimosamente, se traslada todo esto incluso hasta en los círculos eclesiásticos, y peor aún en el círculo de liderazgo de algunas iglesias, donde se llama la atención no por amor, sino simplemente por demostrar que esa persona falla y va a ser siempre pecadora. Imitamos a Cristo también en el camino del amor. Punto número 2. ¿Cómo se debe comportar un hijo? Los que somos papás tenemos ciertas reglas en casa que de repente incluso hasta distan de las reglas de sus propios padres. Hay ciertas cosas, ciertos parámetros que a mis hijos les pongo, le digo, esto va a ser así. Y así se queda en esta casa. Ya cuando tú te cases y tengas tus hijos, verás si coges esto y lo imitas o tú mismo pones tus propios parámetros. Pero en mi casa, estas son las reglas, estas son las normas. Y la Biblia nos dice cómo se comporta un hijo de Dios, ¿no? Y quiero que leamos el versículo 3 y al versículo 5. No cierres tu Biblia, vamos a seguir en Efesios 5. Vamos a leer del versículo 3 al versículo 5. ¿Y qué dice la palabra? Ustedes son el pueblo santo de Dios, por lo tanto, entre ustedes no debe existir ni la más mínima indicación de inmoralidad sexual, ni ningún otro exceso. Tampoco digan groserías, tonterías, ni hagan bromas vulgares, pues no convienen. Más bien, den gracias a Dios. Y aquí empieza cómo un hijo de Dios no se comporta. Lo primero es que cuando habla de inmoralidad no solamente es el acto. Cuando hablamos de inmoralidad sexual no solamente es el acto, sino todo lo que puede llevarte a un acto inmoral. Tocamientos, besos, caricias, conversaciones elevadas de tono,
salidas a escondidas en lugares cerrados, todo lo que te puede llevar a la inmoralidad, incluso desde el pensamiento, no debemos cometerlo como hijos de Dios. Y esto acá se me ocurren muchas cosas más. Las redes sociales, que estamos viendo en las redes sociales, que estamos viendo en el TikTok. ¿Qué tan rápido somos para ver? Porque sí, se filtran los anuncios. ¿Qué tan rápido somos para acelerar? Y esto va para varones y mujeres. Todo lo que nos lleve, nos puede llevar a ello, no debe haber dentro de la iglesia del Señor. Y me causa gracia porque aquí Pablo está hablando a la iglesia. Y hoy en día más bien la iglesia piensa que esto no le habla a la iglesia. Pensamos a veces, no, este es para el inconverso lleva eso. No, está hablando Pablo a la iglesia. Y nosotros debemos tener mucho cuidado. Y por ahí de repente, ¿no? Hay un joven, algún adolescente puede decirlo, y pastor, entonces no puedo conocer de repente a alguien. Sí, conoce como amigo, salgan como amigos, pero no en lugares cerrados, no solos. Es muy peligroso. Es muy peligroso. Pero no, somos fuertes. ¿Cuántos han dicho eso? ¿Cuántos han dicho, no, somos fuertes? Y luego terminan muy mal. Luego, los excesos, ¿no? Los excesos es todo lo que tú haces por placer y gusto nuestro y no para darle la gloria a Dios. Y pueden ahí haber 1000 excesos de todo, ¿no? Tú puedes imaginar, todo lo que hay en exceso que te es para placer tuyo y no darle la gloria a Dios, ya está siendo pecado, ¿no? ¿A quiénes les gusta comer? El que no me levanta la mano es un mentiroso. Todos les gusta comer. Todos, ¿no? Ya, ¿y quiénes no en algún momento de sus vidas han dicho, me voy a hacer el reto del burro más grande, o de la hamburguesa más grande, o de la pizza más grande, me lo hago solito? Y en algún momento yo también he juntado a mis amigos de más peso, igual que yo, y digo, ya, ¿cómo somos? El pago es 2,000 soles, 500 cada uno, porque es de 4, ¿no? Todo exceso termina siendo malo. Y a veces algunas tiendas lo comprenden, porque dicen, barra libre de alitas, pero me vas dejando, por cada alita que me dejas, pagas una penalidad. Porque algunos empiezan, no, ya que venga todo, ¿no? Y luego no terminan comiendo, no terminan desperdiciando. Todo exceso termina siendo malo en nuestras vidas. Damas, ¿a quienes les gusta ponerse bellas? Si no me levantan la mano son mentirosas. Pero creo que todas las damas buscan ponerse guapas, bellas. Y esto es algo natural. Recuerdo a mi pequeña, a sus 2 años, cuando aprendió a subirse a la cómoda. Recuerdo que de un momento a otro, en un descuido, ya estaba con los ojos bien pintados de morado y los labios bien pintados de morado porque se había agarrado el maquillaje de mi esposa. Y todavía me decía, papi, estoy hermosa. Ese no es el concepto que yo tenía de hermosura, pero como era mi hija, tenía que decir, es la mujer más hermosa del mundo. Pero ¿cuándo es el problema? No es el problema que te arregles, ¿eh? No. Ponte hermosa, ponte guapa. No, va a ser de buen testimonio que tú seas una mujer muy guapa, muy eso. Pero el problema es cuando tu belleza lo llevas al extremo. Ya quieres ver más. Ya dices, no, esto no me gusta. Y empiezan ya incluso hasta los trastornos. En los varones igual. ¿no? Los varones también, no tanto de repente de cara, porque a veces entendemos, ya bueno, esto no hay solución. Pero dicen, si cara no maneja,
tiene que ser el cuerpo, ¿no? Y empiezan en el gimnasio y luego empiezas ahí todos los que ya están en el gimnasio quieren ir todos los días 24/7. Hay algunos que no cumplen, ¿no? No lo miren, pero está así que en 24/7 al gimnasio se quieren poner la pichicata, se quieren poner el esto, empiezan, wow, terrible. Todo exceso termina siendo malo. Todo exceso. Y esto lo podemos hablar de muchas cosas, de muchas formas. ¿A quiénes les gustan los postres? Creo que, bueno, no todos, aquí sí no todos, ¿no? Aquí sí puedo entender que hay personas que no les gustan los dulces, pero a mí me encantan los postres. Me encantan, me sobreencantan, pero el motivo el cual yo subí demasiado de peso, incluso atentando contra mi salud, era el exceso de dulce. Todo exceso termina siendo malo. Y voy a poner un exceso más, porque creo que me es necesario. El exceso de redes sociales, el exceso de conversaciones con una sola persona, el exceso de pasar tiempo con alguien, termina siendo malo. Ojo, no le estoy hablando a los casados ahí, si tú pasas tiempo con tu esposa, deberías hacerlo, no, ahí sí, no. Pero si un casado pasa mucho tiempo conversando con una persona que no es su esposa, que no es su esposo, es malo. Y entre los solteros, ya tienes tu corazoncito, nadie te lo prohíbe, pero el exceso de que pases tiempo conversando, pases tiempo con una persona en la cercanía, es malo. ¿Por qué? Porque puedes confundirte y ya no es ni siquiera, ya no es amor, sino podría ser simplemente confusión por la costumbre de estar pasando tiempo con alguien. Todo exceso termina siendo malo. Bueno, en las groserías que nos dice aquí, pues son la lisura, los insultos, las actitudes matonescas, todo lo grosero no puede existir dentro de la iglesia del Señor. Algunos pueden decir, oye, no, pues yo no hablo lisuras, qué genial. Oye, yo no hablo, yo no insulto a nadie, no. Pero dile algo para que veas cómo te responde con una actitud matonesca. No puede haber eso dentro de la iglesia del Señor. No es un comportamiento de hijo de Dios, la actitud matonesca. Debemos siempre andar con mansedumbre. Y yo sé, yo entiendo que sí, a veces hay muchas cosas que te sacan la chispa y tú dices, no, ya que venga le pongo el parche. ¿Qué se ha creído esta persona? No es una actitud correcta. Puedes poner en su lugar a alguien, pero la actitud no puede ser una actitud matonesca. Tonterías. No podemos estar hablando tonterías. ¿Qué quieren ser las tonterías? Cosas sin sentido. Y yo quiero que cada uno se pese. ¿Qué cosa es lo que habla en una mesa cuando está reunido con alguien? ¿Cuál es el motivo de la conversación? ¿Qué es lo que más conversas? Yo recuerdo cuando era adolescente y estaba con todos mis amigos, los más cercanos, casi todos éramos músicos, lo que hablábamos era pura música. Y éramos todos nerds en la música, hablábamos de algún músico famoso por ahí. ¿Por qué? Porque esa era nuestra conversación, eso era nuestro tema. Pueden haber muchos otros temas de conversación, pero ¿qué es lo que estás hablando? ¿Va a edificar a alguien? O lo primero que hacemos cuando nos sentamos en una mesa es el chichis. Tenemos que ver bien cuál es la conversación que tenemos. No pueden haber conversaciones tontas o sin sentido en nuestras mesas. Y luego vienen ya las bromas vulgares. Ojo, yo soy bien bromista, me gustan las bromas. No, tal vez hay personas que no. Pero aquí no está hablando de que no hagas bromas. Aquí ya está hablando de la vulgaridad con respecto a las bromas. Siempre es bueno pasar un tiempo y de repente reírnos juntos, ¿no? Recordar anécdotas juntos.
Sin embargo, cuando llega a un extremo de vulgaridad, ya no es correcto dentro de un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios usa su vida en agradecimiento a Dios en todo momento, ¿no? Y las consecuencias de no comportarnos como un hijo de Dios, podemos leer el versículo 5, dice, pues pueden estar seguros del que cometa pecados sexuales no tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios, ni el que hay inmoralidades, ni tampoco el que siempre quiso tener más cosas para sí, el que se excede, ¿no? Porque eso es como adorar a un Dios falso. Cuando estamos incumpliendo todo esto, dando rienda suelta a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros nos hace más felices por encima de lo que Dios nos pide, pues es como si estuviéramos idolatrando. Y debemos tener mucho cuidado. Punto número 3. Un hijo de Dios se aleja de todo lo que le aparta de Dios. Acuérdate el título del mensaje, compórtate. Entonces el Señor nos dice, un hijo de Dios se aleja de todo lo que le aparta de Dios. Esto es un poco complicado. No voy a decir que levanten la mano, pero quienes no han intentado hacer dieta, y no por estar subidos de peso, sino por salud, y les cuesta. Recuerdo una vez, y esto lo voy a contar como anécdota mía, tenía un dolor muy fuerte en la muela. Entonces, como me dijeron eso, dije, me voy a sacar la muela. No, muerto el perro, se acabó la rabia, así que me voy a sacar la muela. Entonces, como sí me dolía, le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Sepárame una cita para que me saquen la muela. Ya voy y me saco la muela. Yo llegaba de trabajar, era un poco noche, llegué de trabajar, me fui a la cita, no, me atendieron. Me sacan la muela y lo que me dijo, yo dije, cometí el peor error de mi vida. ¿Por qué? Porque lo que me dijo es, como ha sido una molar, ha sido un poco complicado sacarte la muela, hoy día, mañana y pasado mañana, puro juguito. Yo no había cenado, estaba con hambre. Puro juguito, puro caldo, no puedes eso. Y yo dije, ay, no saben lo duro que es no comer, pero no podía hacerlo por eso, pero cuesta mucho dejar eso. Entonces, un hijo de Dios se aleja todo lo que le aparta de Dios. Y vamos a leer Efesios 5 del versículo 6 al versículo 8, seguimos. Dice la palabra, no permitan que nadie los engañe con ideas falsas, porque Dios se enoja con los que no lo obedecen. Así que no tengan nada que ver con esa clase de gente, porque ustedes estaban antes en la oscuridad, pero ahora están en la luz del Señor. Por lo tanto, vivan como hijos que pertenecen a la luz. Es un poco duro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos muchas veces que alejarnos de personas incluso que en su vida o en su conducta no glorifican a Dios. Y ahora, cuando me refiero a alejarnos, no necesariamente es que no les hables y le pongas la ley del hielo. Pero como cristianos, tú no puedes admirar a alguien que no teme al Señor. No puedes admirar a alguien que no teme al Señor. Ahora, cuando digo admirar, digo no puedes intentar ser como alguien que no teme al Señor. No puedes intentar ser. ¿Por qué? Porque esta persona va a hacer muchas cosas sin importar si ofende o no ofende a Dios. Tú no lo puedes hacer. Esta persona va a actuar en su vida sin importar las consecuencias que pueden hacer. ¿Por qué? Porque no tiene temor de Dios. Nosotros no podemos caer en ello. Nosotros tenemos que ser bien tajantes en eso. En 1 Corintios 15 dice, ¿no? Las malas amistades corrompen las buenas costumbres.
Lo complicado y lo triste es que muchas veces el cristiano aquí sí, no, ¿sabes qué? No, choca con todo menos con mis amigos. Choca con todo menos con mi familia. Oye, pues tu familia no le teme al Señor. No, pero es mi familia. Choca con todo. No. Acuérdense, somos hijos de Dios y buscamos imitar a nuestro Dios. Y como hijos de Dios nos apartamos a todo lo que nos aleja de Dios. A todo, aunque nos cueste. Aunque nos cueste. Yo quiero decirte esto y quiero aconsejarte esto. Al primer mal consejo, marca una distancia. Recuerdo que un día viajé a... estaba con unos amigos de la universidad, nos habíamos reencontrado, yo ya había salido de la universidad, y nos encontramos, y ellos siempre han sabido que yo era cristiano. Pero cuando fuimos a comer, ellos todos estaban con sus botellas de licor, bueno, ellos ya estaban bastante ebrios, pero me gustó mucho la actitud de ellos, que lo que me dijeron es, amigo, ¿una gaseosita? Yo le dije, ya. Sí, no, sí. No, toma, no, sí. Ellos cuidando eso. No intentaron en ningún momento de repente decirme, ay, pero un vasito, una gotita o eso y por acá. No, simplemente dijeron, no. Tenemos que alejarnos de todo lo que nos aleja de Dios, de todo lo que no le agrada a Dios, de todo lo que nos aparta de Dios. Tenemos que poner siempre, hey, tranquilo, con esto no. No dar rienda suelta a nada. Dentro de tu trabajo, dentro de tu círculo de amistad, dentro de tu familia, dentro de todo, incluso hasta dentro de la iglesia, todo lo que nos aparta de Dios debemos alejarnos completamente, ¿no? Y para los que pueden decir, ¿no? Pero esa persona es buena, esa persona siempre ayuda. Hace unos días conversaba con un contacto y no entendía que su círculo estaba que lo apartaba de Dios. No entendía que su círculo estaba que lo apartaba de Dios y quería como sea justificar el acto de las cosas que estaba haciendo. Y todo, pero esto es poquito, pero no, además no es todo, no es siempre. Las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Y el versículo 9 me dice, la luz trae bondad, justicia y verdad en abundancia. Yo no digo que todos tus amigos tienen que ser cristianos. Yo no digo que toda tu familia tiene que ser cristiana para que les dirijas la palabra. Pero una persona buena que trae bondad, justicia y verdad en abundancia. Si dentro de su círculo una persona no tiene estos tres elementos, no es una buena influencia para ti. Si no hay bondad, si no hay justicia, y ojo, una justicia de acuerdo a la justicia de Dios y verdad en abundancia, no es una persona correcta para ti. Punto número 4. ¿Cómo se comporta un hijo de Dios? ¿Cómo se comporta un hijo de Dios? Y ojo, aquí no va a haber nada con las formas, porque en verdad vivimos en un mundo, incluso dentro del cristianismo, un mundo donde las formas es lo que te jala, ¿no? Cristianos que dicen, no, tienes que vestirte solamente las mujeres con faldón hasta por debajo de los tobillos, color oscuro porque el color claro es muy llamativo y llama la vista, no se debe maquillar, no se debe arreglar. Esa es la manera de cómo se viste un hijo de Dios. No te estoy hablando de las formas. Si no te estoy hablando, te voy a hablar de lo que la Biblia nos dice cómo se comporta un hijo de Dios. Efesios, vamos a leer del versículo 10 al versículo 14, dice, traten de aprender qué es lo que le agrada al Señor. No participen de los actos sin fruto que se hacen en la oscuridad,
Más bien, desenmascárenlos, pues hasta da vergüenza hablar de lo que esa gente hace escondidas. Todo lo que se expone a la luz se puede ver con claridad, pues todo lo que se saca a la luz se convierte en luz. Por eso decimos, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Primero tenemos que tratar de aprender qué es lo que le agrada al Señor. ¿Cómo puedes saber tú qué le agrada al Señor y qué no? Respóndete a ti mismo, ¿cómo puedes aprender qué le agrada al Señor y qué no le agrada al Señor? Cuanto más sabes de la palabra de Dios, más vas a entender qué es lo que le agrada a Dios y qué no es lo que le agrada al Señor. Cuanto más te sumerjas en la palabra, vas a entender ello. Ahora, no participando de actos sin fruto. No participando de actos sin fruto. Acuérdate, tú que somos, dice la Biblia, somos luz del mundo. Somos luz del mundo, somos luz en las tinieblas. Si el lugar donde vamos a estar, sabes que no vas a brillar como luz, o vas a ser de influencia para alguien, pues es mejor no participar. Pues es mejor no participar. ¿Qué dice? Desenmascárenlos, ¿no? Pues hasta da vergüenza lo que hace esa gente a escondidas. No. Ahora, todo lo que se expone a la luz se puede ver con claridad, porque todo lo que se saca a la luz se convierte en luz. Ayer pasó en Jóvenes un suceso bastante gracioso. Uno de los chicos dijo, ponle flash por favor para verme. Porque nos íbamos a tomar la foto final y dijo, pero ponle flash porque si no, no me voy a ver. Todo lo que se expone a la luz se convierte en luz. Cuando tú te vas a tomar una foto, si no tienes una iluminación buena en casa, lo primero que te dice un buen fotógrafo, y ya cualquier cosa le preguntan a Isaí después, es que sea en la tarde, acércate a la ventana y que la luz te dé en la cara y vas a estar bien iluminadito. Si tú te tomas una foto en la noche donde no hay luz, no vas a salir claro. Todo lo que se expone a la luz termina en luz. Yo quiero decirte esto, ¿cómo se comporta un hijo de Dios cuando está en duda de un acto? Lo primero que va a hacer ¿esto lo puedo hacer en público o no lo puedo hacer en público? Ese es el comportamiento de un hijo de Dios. Esta conversación lo podrían leer todas las personas o no lo podrían leer todas las personas. Esta página que visito lo puede ver toda mi casa o no la puede ver toda mi casa. El simple hecho de estar buscando o haciendo cosas en el modo incógnito, el simple hecho de estar borrando conversaciones, el simple hecho de estar escondiéndose, debe hacernos pensar que ese no es un comportamiento de un hijo de Dios. Y esto me lleva a mi quinto punto, es compórtate como hijo. ¿Cómo debemos comportarnos? Como hijos de Dios. Y leemos del versículo 15 al versículo 20. Dice, por eso hay que tener mucho cuidado con la forma de vivir. No vivan como la gente necia, sino con sabiduría. Esto quiere decir que deben aprovechar toda oportunidad para hacer el bien, porque estamos en una época llena de maldad. No sean tontos, mejor traten de entender cuál es la buena voluntad del Señor. No se emborrachen porque así echarán su vida a perder. Mejor llénense del Espíritu Santo. Anímense entre ustedes con salmos, himnos y cantos de alabanza.
canten de corazón melodías al Señor, siempre den gracias por todo a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tener cuidado con nuestra forma de vivir. No podemos vivir por vivir. Acá no se trata de, ¿sabes qué? Como hijo de Dios, vive la vida loca. No, tranquilo. Vive el desenfreno. Ya más adelante volverás. No podemos. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestra forma de vivir. Tenemos que vivir como gente sabia, no como gente necia. ¿Y cómo es vivir como gente sabia? Aprovechando cada oportunidad para hacer el bien, para hacer cosas buenas, para hacer lo que la Biblia me dice que es correcto. Cada oportunidad. Vivimos en un mundo de consecuencias. Y siempre lo voy a decir así, vivimos en un mundo de consecuencias. Vivimos en un mundo donde estamos en una posición donde decidimos en hacer algo o en hacer otra cosa. Y cada cosa va a tener su respectiva consecuencia. Y voy a poner un ejemplo sencillo. Si tú estás en la calle y alguien te busca pleito, yo sé que de repente ahí los varones me le voy encima y luego le predico. ¿No? Y dicen, así como Sansón a los filisteos agarró con la quijada de un burro y ¡prah! Le chancó, yo agarro mi piedrita y como David se lo tiro en la cabeza, ¿no? Cuando alguien te busca un pleito en la calle, tú tienes dos opciones. O le respondes de la misma manera, o evitas el pleito. Y entre esas dos opciones, tú tienes que entender en cuál de esas dos opciones tú estás haciendo el bien. ¿En cuál de esas dos opciones harías el bien? Tienes la opción de responder feo o responder amablemente. Tienes la opción de gritar o responder pacíficamente. Tienes la opción de insultar o hablar cosas agradables. En todo lo que hagamos, busquemos hacer el bien. Y la Biblia es clara, estamos viviendo una época llena de maldad. La maldad se ve. Si tú abres las redes sociales, pues todo lo que vas a ver es robaron, asesinaron, mataron, ultrajaron, violaron, quemaron, descuartizaron y un montón de cosas, porque el mundo está lleno de maldad. Pero nosotros como hijos de Dios debemos comportarnos como hijos de Dios, buscando hacer el bien. El mundo, el inconverso, sí, él te va a responder, él te va a tratar mal, él te va a insultar, él te va a agredir. Un cristiano no. Un cristiano te puede corregir, pero con amor. Recordemos el inicio que leímos. Con amor. No te va a corregir nunca de una manera tan desagradable. Siempre con amor. ¿Y cómo se comporta un hijo? Buscando entender la voluntad del Señor. El versículo 18 es un versículo precioso cuando dice, no, me gusta más como lo dice la Reina Valera, cuando dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Y aquí no está hablando de que de repente, porque ya llegan al punto, los puntos exagerados de que a la comida no se le echa vino. No puedes digerir las carnes con vino, ni una gotita. No, aquí te está diciendo no te emborraches. ¿Por qué? Porque el emborracharse ya es un exceso. Y hace una comparación preciosa con la llenura del Espíritu Santo. Porque dice, antes ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo está comparando la llenura del Espíritu Santo? Algunos dicen, con la embriaguez, por eso que ser lleno del Espíritu Santo es que todos estén en la iglesia, no llorando, gritando y todo. No. Cuando tú te excedes y te llenas de vino, ¿qué es lo que controla tu vida? El exceso de vino. Tú ves a los borrachitos en la calle, hablando de política, de filosofía, muy sabios, cosas que incluso ni siquiera de sobrios lo dirían,
pero les ves diciendo, haciendo cosas incluso que ellos no harían estando sobrios. ¿Por qué? Porque lo que controla su vida es la llenura de vino. Y la comparación que está haciendo acá, no, que lo que controle tu vida no sea la llenura del vino, de ninguna otra sustancia, sino lo que controle tu vida sea que seas lleno del Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo gobernando tu vida. Esa es la manera de cómo se comporta un hijo de Dios, siempre siendo lleno del Espíritu Santo. Cuando vemos en el libro de Hechos las personas que servían en la iglesia, ¿qué decía? Sean llenos del Espíritu Santo. Cuando vemos la elección incluso de los diáconos y los ancianos de la iglesia, sean llenos del Espíritu Santo. Y todo cristiano, y aquí lo dice porque aquí no está hablando para pastores, no está hablando para líderes, no está hablando para servidores, está hablando para cristianos, es antes sean llenos del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo sea quien controle tu vida en todo momento. Ya no vas a actuar como tú quieres actuar, vas a actuar como Dios te guíe, cómo debes actuar, ¿no? Y continúa diciendo, anímense entre ustedes con salmos, himnos y cantos de alabanza, canten de corazón al Señor. Quiere decir que nuestra vida entera, ¿cómo se comporta un hijo de Dios? Dándole la gloria a Dios en todo momento. Cantando a Dios en todo momento, alabando a Dios en todo momento. Quiero acabar con esto. Cuando el Señor nos dice, compórtate, es porque Dios es nuestro Padre. Cuando el Señor nos dice, compórtate, es porque Dios es nuestro Padre. Y como nuestro Padre nos enseña cómo no nos debemos comportar. Cosas que no debemos hablar, cosas que no debemos hacer, cosas que no deben pasar por nuestra mente, por nuestros ojos, por nuestros oídos. Cuando el Señor nos dice compórtate, es para que nosotros como hijos nos alejemos de todo lo que nos aparta de Él. Cuando el Señor nos dice compórtate, es porque nos está diciendo así te debes comportar como un hijo mío. Y nosotros debemos comportarnos como hijos de Dios, tener esa postura clara de cómo se comporta un hijo de Dios. Tú decides. ¿Eres hijo o no eres hijo? Y aquí puede haber alguno que diga, soy un hijo relajado, pues soy un hijo rebelde. Pero nosotros vemos, ¿nos comportamos como hijos de Dios o no nos comportamos como hijos de Dios? Un hijo de Dios busca agradar a su papá, busca imitarlo en todo momento. Pero el hijo rebelde, así como un hijo rebelde en carne deshonra a sus papás, un hijo de Dios rebelde deshonra a Dios. Y déjame decirte esto, así como muchas veces nosotros si nos comportamos mal, nuestros padres son los que pasan la vergüenza, la deshonra. Ya les conté la escena en algún momento, mi experiencia como ladrón de limones. Ya lo conté en una prédica, y si no lo vuelvo a contar. Jugando con mis amigos nos dimos cuenta que un vecino tenía en la parte de su jardín de la Alameda una planta de limones, y nosotros con mis amigos dijimos, oye, pues hay limones, vamos para hacer limonada, dijimos, y nos subimos al árbol a poder sacar los limones, ¿no? Habíamos sacado una buena bolsa y el vecino sale, ¿no? Y lo que hace todo ladronzuelo, corrimos. Yo pensaba que no se había dado cuenta, pero no sé, por algún motivo que no sabría, me reconoció. Y de frente vino mi mamá, y mi mamá
¿Cómo es posible que hayas hecho esto? La vergüenza que me has hecho pasar. Cuando un hijo hace un acto deshonroso, sus padres son los que pasan vergüenza. Cuando nosotros como hijos de Dios no nos comportamos como hijos de Dios y aludimos, es que soy un hijo relajado, un hijo rebelde, el mundo no te va a decir a ti, el mundo va a decir, mira, así dice ser un hijo de Dios, así dice ir a la iglesia. Y ves un montón de memes incluso en las redes sociales. ¿Cómo es posible que una persona que se comporta tan mal durante la semana, el domingo llega a la iglesia a golpearse el pecho? De entre tantos comentarios que se hacen. Comportémonos como hijos de Dios. Y si es difícil, pues tienes a tu Dios, a tu Padre que te va a ayudar. Cuando Cristo se sacrificó en la cruz por nosotros y el Señor llega a nuestro encuentro y nos transforma, nos ha dado una nueva vida, esa nueva vida logra y hace que nosotros sí podamos cambiar nuestro comportamiento y perseverar siempre. Entonces les animo, compórtate como una hija, como un hijo de Dios que va a buscar siempre agradar a su Padre. Oremos, familia. Padre amado, gracias Señor por tu palabra. Gracias Padre por todo lo que haces en nuestras vidas. Y Señor, perdónanos porque tal vez no nos hemos estado comportando como hijos tuyos. Pero gracias Señor porque en tu palabra podemos ver que somos hijos tuyos. Tú eres nuestro Padre. Tú nos enseñas a comportarnos, Señor. Nos enseñas cómo no debemos comportarnos. Nos enseñas a que debemos alejarnos de todo lo que nos aparta de ti. Nos dices cómo debe ser nuestra actitud para comportarnos como hijos tuyos y nos pides que nos comportemos como hijos tuyos. Pero Dios, somos seres humanos que muchas veces nuestra humanidad es frágil e indecisa y te pedimos que nos ayudes, papá. Ayúdanos, guíanos y sé tú quien nos lleve siempre a vivir correctamente. Gracias, Señor. Toda la gloria es para ti, toda la honra es para ti, Señor. En el nombre de Jesús.